Versículo número 1, conocemos la vida de Job. Y en el verso 1 dice la Biblia que hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este hombre era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Por estas cualidades que la Biblia nos describe, y ojo, hermanos, es muy fácil que un cristiano se autoproclame buen cristiano, pero otra es que Dios te proclame un buen cristiano. Y fue Dios quien dijo de Job: Job es un buen cristiano, es recto, es perfecto, es temeroso de Dios, es apartado del mal. Y por esas cualidades vemos la gran bendición que Dios había puesto sobre la vida de Job. Sin embargo, cuán inciertas son todas las cosas terrenales. Cuán insensato es que un hijo de Dios ponga su tesoro en cualquier otro lugar que no sea en el cielo, hermanos. La prosperidad de Job prometía toda la estabilidad prometida debajo del cielo. La escritura nos dice, versículo 2, que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. No solamente tenía sus hijos, versículo 3, su hacienda eran 3,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. Mano, lo que te hace pensar, ¿te imaginas cuánta tierra tenía para que tuviera 500 yuntas de bueyes? Si con una yunta trabajara 1 hectárea, tendría 500. ¿Te imaginas cuánta era la prosperidad de Job? Que ni siquiera tenía que ir al mercado por sus verduras, porque probablemente las plantaba en el patio de su casa. Próspero en todo aspecto que podamos llamarle. Sus hijos eran lo suficientemente numerosos para prometer una larga descendencia. Ya no tenían que preocuparse por nadie, ni siquiera por quién se iba a quedar con todo, porque tenía 10 hijos. Pregunta: ¿dónde se encontraba la causa que hiciera bajar a Job? Las respuestas pueden ser diversas. Alguien dirá: el diablo, pastor. O alguien dirá: Dios. Y lo cierto del caso, hermanos, es que más arriba de las nubes se estaba llevando una plática muy tremenda, con el ser de toda bondad y con el ser de toda maldad, ya que la Biblia me explica en el verso 6 que un día vinieron a presentarse los hijos de Dios, entre los cuales vino también, ¿quién? ¿Sabes por qué la Biblia dice ahí en Apocalipsis que Dios hizo un cielo nuevo y una tierra nueva? Porque este cielo está manchado. En este cielo ha entrado el diablo, y tal prueba es el texto que acabo de leer. Satanás entró al cielo a tener una charla con Dios. Versículo 7. En esa plática le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová le dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y tal vez se mofaba de que cualquier ser humano era presa fácil para sus garras, de que a uno le decía que cayera en adulterio lo hacía, o en borrachería o lo que fuera. Y tal vez se jactaba al decir: allí en la tierra no hay un solo cristiano que te sea fiel, Señor. Todas tus creaciones te son infieles. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: espérate, ¿no has considerado a mi siervo Job? Había una plática más allá de las nubes, y la plática era alrededor de un ser humano. Lo que me lleva a pensar lo siguiente: ¿cuántas pláticas hay en el cielo que yo desconozco? ¿Será que Dios mencionó tu nombre esta semana? Nos gozamos porque Isaías dice que nos conoce por nombre, amén, hermanos. Pero hay veces que ese nombre puede estar en esa plática. ¿No has considerado a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Dios hablando, hermanos. Es un varón perfecto, es recto, es temeroso de Dios, es apartado del mal. Una extraordinaria conversación tuvo lugar entre Dios y Satanás. Fue Dios quien dijo en el versículo 8: ¿no has considerado a mi siervo Job?
Dios sabía que Job era un cristiano fiel. Dios pudiera decir eso de mí o de ti esta mañana. Que pudiera decir, mira, no hay otro como, y tu nombre pudiera sonar. Dios decía que había un hombre en la tierra que estaba firme, guardado por su integridad, justo, recto y apartado del mal. Y entonces, hermanos, Satanás desafía a Dios. Versículo 9. Y le dice, respondió Satanás a Dios, pues ¿a poco crees que te teme Job en balde? ¿A poco crees que nomás así porque sí te es fiel? ¿Qué no ves todo lo que le has dado? ¿Qué no ves la hacienda? ¿Qué no ves los bueyes? ¿Qué no ves los 10 hijos? ¿Sabes qué le estaba diciendo el diablo a Dios? Te sirve por lo que le das, no por ti. Esta es la plática que está en el cielo. Versículo 10. ¿No le has cercado alrededor de él? Hermanos, este versículo es tan impresionante. Porque ¿sabes quién había cercado la vida de Job? Dios. Dios había puesto un cerco de protección a su alrededor que nadie, absolutamente nadie, podía tocar a Job. Cuando Dios pone un cerco de protección a tu vida, nadie te puede tocar. Gloria a Dios, hermano. Sin embargo, así como Dios me lo pone, Dios me lo puede quitar. Y hasta un mosco me puede matar. Qué importante rogar a Dios, pon un cercado alrededor de mi vida. Y le dice Satanás a Dios, pues mira cómo lo has guardado, mira lo bendecido que has sido. Al trabajo de sus manos has dado bendición, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11, y Satanás reta a Dios, extiende tu mano, quítale el cercado que tiene, toca todo lo que tiene y verás. Fíjense cuál es la meta del diablo: si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Sabes cuál es la meta del diablo? Que tú blasfemes a Dios. Y muchas veces, a veces te va mal en el trabajo o tienes problemas en la familia. Y hermanos, yo no sé si hay una conversación en el cielo, si seré o no seré fiel a Dios. Y en cualquier prueba, hermano, blasfemo el nombre de Dios. Cualquier dificultad y blasfemo el nombre de Dios. La meta de Satanás era que Job blasfemara. Sin embargo, Dios dijo, no lo va a hacer. Yo sé que Job es fiel. Versículo en este texto, hermanos, que lo reta. Por alguna razón incierta, versículo 12, Dios acepta el reto. ¿Por qué no podría yo enseñarlo? Mi mente no permite comprender el por qué. Sin embargo, trataré en el último punto del mensaje el decir el por qué. Y dijo Jehová a Satanás, está bien, veamos si Job será fiel. Todo lo que tienes está en tu mano. Le voy a quitar el cercado. Tócalo. Pero te doy permiso en todo menos su salud. Solamente no ponga su mano sobre él. Salió Satanás delante de Jehová y probablemente gozoso al decir, una presa más. Una simple y sencilla presa que volverá a blasfemar el nombre de su Dios, aunque se jacte de ser cristiano. Dios quería mostrarle a Satanás la fidelidad de Job. ¿Serás tú fiel en el momento difícil?
la fidelidad de Job iba más allá de lo que Dios le había dado. Aquella prueba revelaría si Job verdaderamente amaba a Dios o amaba las bendiciones que Dios le había dado. Aquella prueba nos revelaría si se sostendría por su propia fe o menguaría en el día de la dificultad. Toda la riqueza de Job desapareció en un día negro y oscuro. Y lo más terrible no es que haya perdido sus camellos, sus ovejas, sus tierras. Yo no sé si tú has tenido un mal día y alguien se te acerca y te dice: no te preocupes, todo va a estar bien. Eso es bálsamo en los días malos. Cuando él perdió todo, perdió lo más triste, que era que uno de sus 10 hijos se le acercara y le dijera: papá, no te preocupes, papá, todo va a estar bien. No había ni uno de los 10 que lo consolara, porque todos habían muerto. Cuán incierta, cuán mutable es cualquier cosa debajo del cielo. Nuestro hermano Chava daba testimonio el domingo a la 1 que Dios había tocado a su padre y nos habíamos gozado por eso. Y al cuarto día Dios lo llamó al cielo, hermanos. Y en ese día muchos de sus familiares aceptaron a Cristo como su Salvador y nos gozamos por eso, hermano Chava. Y oramos y estamos con usted. Todo es incierto debajo del cielo, hermanos. El día de ayer estaba evangelizando. Le hablaba a una persona y le hablaba acerca de la eternidad, de ir al cielo. Y me dijo aquella persona: en diciembre asesinaron a mi hijo, 22 años. Esto lo escuché ayer. Todo debajo del cielo, todo es incierto. Todo es mutable. Todo es variable. Y así fue en la vida de Job. Imagínate lo larga y amarga que fue aquella noche llena de dolor. Y la pregunta es: ¿cómo reaccionarías tú si perdieras todo lo que tienes? ¿Te seguirías congregando, seguirías leyendo la Biblia y seguirás diciendo que Dios es bueno? ¿O serás como la mayoría de cristianos mediocres? Versículo 20. La respuesta de Job en la adversidad, en la plática que se llevaba más allá de las nubes. Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré ya. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Amén. 22. Y así se cierra el primer capítulo de Job. En todo esto no pecó Job. ¿Cuántas veces tú y yo sí pecamos? Un problemita y te alejas de tu Dios. Una circunstancia difícil y dejas de orar. Satanás se ríe y dice: no más, ese no te quiere por quien tú eres, Dios. Tú no eres suficiente para él. Él te quiere por lo que le das. Y en problemas se aparta. Vino una segunda entrevista. Job capítulo 2, versículo 2. Vemos que después de todo lo que había perdido, se aparece nuevamente el diablo en el cielo. Empieza a tener una impresionante conversación Dios con el diablo. Y la conversación era sobre un ser humano nuevamente. Pero no había cambiado el blanco. El blanco era el mismo. El blanco seguía siendo Job. Le dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová: de rodear la tierra y de andar por ella. Dio la misma respuesta que el capítulo 1. Si en el capítulo 1 rodeaba la tierra y si en el capítulo 2 rodeaba la tierra, Satanás sigue rodeando la tierra. Primera de Pedro 5, 8, miren lo que dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar.
Y Satanás sigue paseándose por los hogares de cristianos, por tu misma casa, y a veces en la misma iglesia se sienta para que pienses en otra cosa y no pienses en tu Dios, sembrando amargura, desdicha, problemas para que blasfemes a Dios. Anda alrededor. Si tentó a Job, ¿por qué no lo hará conmigo? ¿Y por qué no lo hará contigo? No soy mejor que Job para que no lo haga en mi vida. Y tú no eres mejor que Job para que no lo haga en tu vida. Sigue alrededor buscando. Y muchas veces ni siquiera el diablo se tiene que meter. Con un simple problema cotidiano de la vida, blasfemas a tu Dios. Job le dijo, regresamos a Job 2, 3 al 5. Jehová dijo a Satanás lo mismo, y estamos en Job 2. ¿No has considerado, mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad. Aún, fíjense hermanos, cuando tú me incitaste contra él. ¿Sabes dónde provino todo el mal de Job? En una plática que Dios tuvo con el diablo. ¿Cuántas pláticas hay que tú y yo desconocemos? Versículo 4. Respondiendo Satanás y dijo, pues piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Tócale su piel. Mándalo a la cama. Mándalo al hospital que se enferme. Versículo 5. Y el grandioso Dios, desafiado por Satanás, le permitió inclusive tocar su piel. Extiende tu mano y toca su hueso y su carne. Lo retó nuevamente el diablo, y verás si no blasfema en tu misma presencia. Dios le quitó el cercado de su vida. Y la escritura nos dice que tuvo una sarna de la punta del pie hasta su cabeza. De aquella manera que aquel que era príncipe se convertía en algo peor que un pobre. Aquel que era rico y feliz se volvió pobre y desdichado, herido con una sarna maligna, que la satisfacción más grande en la vida de Job era que alguien lo rascara con un palo por la comezón que sentía en la espalda, al su piel caerse trozo a trozo. Todo debajo del cielo es incierto. ¿Cómo cambian las cosas? Nunca pongas tu confianza en nada debajo del sol, porque este mundo en su frente tiene escrita la palabra cambio, mutabilidad, variabilidad. Nunca digas estoy tan fuerte que jamás seré movido. La mirada de Dios puede sacudir el monte más grande y hacerlo polvo. El toque de su pie puede derritir el monte más alto y envolverlo en una capa de humo. Es por eso que tú y yo no tenemos un Cristo en una cruz. Nuestro Dios es un rey enorme, hermanos. Por eso Pablo le dijo a los colosenses: buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y pongan su corazón y su tesoro donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Dios puede cambiar todo en un segundo. Todo gozo puede ser aflicción, las cosas dulces pueden ser amargas, la gloria puede ser vileza, y todo lo deleitable puede ser despreciable. Sin embargo, no es el tema de esta mañana. Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿En qué sentido Satanás puede considerar al pueblo de Dios? ¿Cómo? No significa el término bíblico como el salmista dijo: oh Jehová, mira mi aflicción y considera mi gemir. No es la misma consideración a la que el salmista le decía: considérame, Dios, porque esa consideración lleva benevolencia, lleva gracia, lleva la mano de Dios, lleva la ayuda divina, hermanos. Y esa no tiene una pizca el diablo.
No es esa clase de consideración. Satanás nunca considera a nadie, y si considera a alguien, se considera a sí mismo. Todas sus consideraciones son de un tipo malo. No puede evitar, hermanos, cuando él ve que hay cristianos que son fieles, no solo días ni meses, sino décadas, se asombra porque ni siquiera el gran arcángel se mantuvo fiel. Cuando él ve un cristiano fiel, aunque tenga problemas en su casa, aunque tenga problemas económicos y aunque tenga problemas de salud, y que viene y se arrodilla en un altar y le dice: Dios, eres tan bueno. Satanás dice: ¿por qué? Si ni siquiera yo pude mantenerme fiel, ¿por qué tú sí? Al diablo le sorprenden los cristianos fieles, porque él no fue un cristiano fiel. Él nunca fue el diablo, el primero fue un ángel de luz, o lucero de la mañana. Se sorprende. Cuando Satanás mira a un cristiano y lo encuentra fiel, lo considera un fenómeno. Por la dureza del corazón que él tiene, se maravilla. ¿Cómo es posible que siga adelante? ¿Cómo es que puede permanecer? ¿Cuál es esa gracia que sostiene a Job? Se sorprendió el diablo. ¿Cómo es posible? Perdió su familia, perdió su ganado, perdió sus siervos, y se postró y dijo: Jehová dio y Jehová quitó. ¿Cómo es posible? ¿Cuánta gracia Dios tiene que darnos para mantenernos en momentos oscuros, en momentos de pobreza, en momentos de persecución? Y simplemente Satanás. Y están los dos, hermanos, en la conversación estaban los dos. Puede ser también, hermanos, que a Satanás le sorprenda la felicidad de ellos. ¿Cómo es posible que le canten? ¿Por qué vienen cada domingo y le cantan? ¿Por qué? Después del problemón que se echaron en su casa, ¿por qué? Después de la semilla de amargura que les planté, ¿por qué le cantan? ¿Por qué? Después de que saqué el hijo de la casa, ¿por qué le canta? Después que le maté a un familiar, ¿por qué le canta? ¿Por qué? Satanás no puede entender la palabra fidelidad, porque él no lo fue. ¿Por qué? ¿Por qué se sigue llenando la iglesia? ¿Por qué difunden más el mensaje? ¿Por qué siguen predicando a pesar de los problemas que traen cargando? ¿Por qué? Él siente adentro un mar hirviente de miseria, porque a pesar de que el cristiano es afligido, lo ve lleno de paz y lleno de gracia y con la mano de Dios, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué le siguen cantando? ¿Por qué se siguen postrando? ¿Por qué no sueltan su Biblia? ¿Por qué no tienen suficiente con ser domingueritos en la mañana y regresan en la noche? ¿Por qué? ¿Que no tienen suficientes problemas como para blasfemar a su Dios? Él ve de arriba abajo a lo largo del mundo. Y recordemos que el diablo no está solo. Cuando Dios los corrió del cielo, corrió 1/3 de ángeles. Ya no son ángeles, son demonios. A su servicio. Probablemente Satanás se sorprende y porque hay cristianos contentos. ¿Cómo es que aquella humilde campesina en una pequeña casa que batalla para pagar la luz, desconocida, que no tiene quien le atienda, que su marido ha muerto, que extiende sobre su cama su enfermedad y sonríe confiada y se sigue hincando y sigue diciendo: Dios es bueno? ¿Por qué? Él admira y odia la paz
que reina en un cristiano. Él ataca de una manera distinta a todos sus santos. Algunos los espera que estén solitarios porque así son más débiles. Y algunos en grupo, mundanos, porque agarran más valor para hacer puras tonterías. Y aquellos que están involucrados en su obra los considera aún más, porque destruyéndolos a ellos se llevan parte del pueblo. Por eso siempre ruega a Dios, hermano, y yo mismo te pido por tus oraciones que Dios me guarde. Que Dios guarde, hermanos, al encargado de música. Ora por nuestro hermano Abiezer, ora por los hermanos que dan clases a los niños, que cuidan a los bebés, ora por ellos. No se requiere mucha sabiduría para discernir el objetivo del diablo. Él quiere dañar el pueblo de Dios. Él tiene espíritus inferiores y tal vez, hermanos, como dijo aquel centurión en el Evangelio, lo pudo haber dicho de él mismo, que el centurión dijo: si yo mando a alguien, él va y lo hace. Probablemente Satanás también. A él no le gusta ver al pueblo de Dios contento. Tal vez maquina. ¿Cómo los aparto? ¿Cómo los divido? ¿Cómo siembro amargura para dividir aquella iglesia? ¿A quién puedo tocar? ¿Quién se va a dejar maniobrar? ¿Quién será mi títere? ¿Cómo los aparto? ¿Cómo los amargo? ¿Cómo siembro discordia? ¿Cómo? Yo creo que el diablo se deleita con algunos ministros, que a veces su prédica, hermanos, es tan sin llena de gracia, porque están tan desmotivados por tantos problemas. Y yo creo que Satanás hasta se goza, sigue predicando, trae problema. Cuando uno va a pescar, no usa la misma carnada con el pescado, depende del pescado. Mis queridos amigos, no caigamos en las engañosas tentaciones que nos tornan a ser incrédulos. Nuestro Dios no se deleita cuando tú y yo dudamos. Nuestro Dios no se deleita cuando tú y yo desconfiamos. Dios se deleita cuando le adoras con gozo, hermano. Cuando vienes a esta iglesia cargando todos tus problemas y dices: qué fiel es Dios que camina en la tormenta. Qué fiel es Dios. Y el diablo al lado: pero ¿por qué dice que es fiel con todos los problemas que le mandé? ¿Por qué? ¿Por qué no blasfemas ya y te apartas? La Biblia dice: venid y alabemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza y aclamémosle con cánticos. Alegraos en Jehová, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Y gloria a Dios por la alabanza de los santos, hermano. Y si un santo al lado tuyo canta, no es porque no tenga problemas, es porque le ha dado más fe a Dios que sus problemas. Porque en esta banca todos estamos atribulados, pero nuestra fe y confianza en Dios ha sido más grande que cualquier problema que pueda venir. Satanás no le gusta eso. ¿Por qué se regocija? ¿Por qué dicen amén? Mejor les voy a dar sueño, mejor les voy a dar un teléfono para que se metan en Facebook todo el día y ni siquiera pongan atención en la predicación. ¿Por qué siguen cantando? Martín Lutero solía decir: cantemos salmos y desafiemos al diablo. No tengo ninguna duda que Martín Lutero tenía mucha razón, hermanos. Satanás odia cuando tú alabas a Dios. No lo entiende. No lo entiende. Amados hermanos, el enemigo quiere volverte miserable en esta tierra. Si él no puede tenerte más allá, va a golpear el honor a Dios. Él está bien consciente de que hay cristianos que se quejan, que lamentan, que deshonran la fidelidad de Dios, porque si ellos se quejan, deshonran a su Dios. Él piensa afligirte hasta el punto de dejar de creer que Dios es fiel y que Dios es bueno, y te roba la alabanza y te empiezas a apartar, dejas de cantar, dejas de creer, dejas de orar,
Dios dijo que el sacrificio de alabanza le honra. Y me impacta cómo lo dijo. Sacrificio de alabanza. Porque a veces será un sacrificio. Pero Dios dice, me agrada. Y a veces, hermanos, con cualquier cosa nos roban el campo. Así Satanás descarga su hacha sobre nuestra alabanza. Porque si Dios me roba mi alabanza, Dios ya no es glorificado a través de mi vida. Dios es glorificado así todos se vayan al mundo, ¿no? Pero si yo dejo de alabarlo, Él ya no es glorificado a través de mi vida. Si tú dejas de alabarlo, Dios ya no es glorificado a través de tu canto. Asunto personal. Siempre que hay problemas son los mejores servicios. Si Satanás no puede destruir un cristiano, ¿cuán a menudo quiere estropear su utilidad? Hay cristianos que caen en pecados vergonzosos. Y hay cristianos que se caen sin romperse el cuello. Y ya no son útiles de la misma manera. Todos podríamos platicar una historia de alguien que conocíamos. El dolor de algunos que corrieron bien, pero en el día malo no fueron firmes. Es muy fácil volver atrás en el peregrinaje celestial, pero es muy difícil recuperar los pasos. Amado Hijo de Dios, sé fiel a Dios y mantenerte firme contra las acechanzas del diablo. Sé fiel por Dios, sé fiel por tu iglesia, sé fiel por tu familia y sobre todo por el nombre de Cristo, que tú lo cargas. Que Dios nos conceda la gracia como cristiano y como iglesia para siempre permanecer firme contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra cuerpo y sangre. Tal vez alguien pudiera preguntarse, ¿cómo es posible que Dios permita lo que permitió en Job? Si Dios no le hubiera quitado el cerco, no hubiera pasado nada de lo que conocemos en Job. Al final fue Dios quien lo aprobó. Y entre comillas, debería darte descanso, porque Dios nunca te va a dar más de lo que puedas resistir, porque fue Dios quien lo aprobó. Por eso debes descansar en la eterna y poderosa soberanía de Dios, hermano. Indudablemente una respuesta es que Dios lo usa todo para su gloria. Dice la Biblia, si vivimos o si morimos, del Señor somos. Un predicador decía que las aflicciones son la lima con la que quitamos mucho de la confianza en nosotros mismos. Si tú estudias, hermano, muy adentro la vida de Job, él tenía confianza propia. Después del capítulo 2 se acabó toda la confianza propia. A veces estas aflicciones liman nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia. No vengo a ver si puedo, pero porque puedo vengo. Y nos visita Job capítulo 1, que solamente estamos de rodillas clamando a nuestro Dios, y nos lima nuestro orgullo. Esto debería alentarnos a acercarnos más a Dios y no todo lo contrario. Hermano, si tú tienes hijos y un perro ladra, no van a correr de ti, se quedan más cerca de ti. Los aullidos del diablo nos pueden llevar más cerca de Cristo. Él es mi Padre y es Él quien me guarda. Nos puede enseñar nuestra propia debilidad, nos puede mantener atentos contra el ataque. Sed sobrios y velad, por eso dijo el escritor. En segundo lugar, hermanos, ¿qué es lo que Satanás considera para causar daño al pueblo de Dios? Debemos de saber esto. Satanás no nos conoce al 100%. Dios sí.
Sin embargo, ¿cuánto lleva Satanás en esta tierra? 6,000 años, 4,000 cuando menos. Atacó desde Génesis 3 y sigue atacando en el 2020. ¿No crees que ha agarrado un poquitito de experiencia? ¿No crees que sabe cómo abordar a la mujer? ¿No crees que sabe cómo abordar al hombre casado y al soltero? ¿No crees que sabe cómo atacar al rico y cómo atacar al pobre? ¿Sabes que hay pruebas que uno podría morirse de risa mientras que otro llora? Con la misma prueba. Es por eso que no ataca igual. Porque hay pruebas que para ti tal vez no signifiquen nada para mí. Y hay pruebas que para mí tal vez no significan nada para ti. Como un comprador de carros. Si alguien no conoce muy bien un carro, tú lo ves y dices, está bien. Pero alguien que conoce, con que simplemente escuche el motor, puede decir, está mal esto, esto y esto, y ya sé cuál es el problema. Satanás simplemente te ve de arriba abajo y dice, ya sé por dónde meterme. Más de 4,000 años de experiencia. Satanás sabe cómo mirarnos, cómo evaluarnos. Tal vez dice, con la lujuria lo destruyo a él. Tal vez con el temperamento, yo nomás le muevo poquito y luego saca el orgulloso, perezoso. Cuando un espía encuentra un punto débil en la pared de un castillo, se ocupa para agarrar el pincel, el cincel y empezar a darle hasta abrir un hueco. Dice la Biblia, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tú podrás esconder tu debilidad frente a tu mejor amigo, pero no con tu peor enemigo. Tiene ojos de lince que quiere, hermanos, filtrar cada hueco de tu armadura. También Él pone mucho cuidado al considerar nuestro estado de ánimo. ¿Sabes que no nos va a atacar cuando estamos hasta arriba? Y yo sé que todos tenemos esos días en los que nos sentimos con el Bautista. No te va a atacar ese día. Ese día sabe que será en vano la flecha, porque estás firme en Dios. Pero ¿qué tal esa noche larga? ¿Qué tal con esa mente ociosa que no tienes nada que hacer? Presa fácil. Algunos se esperan y hasta que están angustiados y desesperados atacan, porque son presa fácil en la angustia. Así como quien trabaja con los metales sabe a qué grado de temperatura se derrite una clase de fierro a otra clase de fierro, él sabe hasta qué punto a ti te lleva a apartarte. El enemigo es como un pescador. Vigila el pez. Piensa en la carnada. ¿Sabe en qué estaciones es más probable que muerda el pez? El cazador de nuestras almas viene cuando estamos más descuidados y lo pinta de una manera buena. Y a menudo es por un descuido. Depende del ánimo, es la carnada. Y así nos atrae hacia su red. Si nuestro conocimiento de la fe es poca, nos conduce hacia el error. ¿Y cuántas iglesias llenas de herejía que parecen más bailes y discos que la casa de Dios? Si tu conciencia es delicada, pondrá malos pensamientos en ti. Si tienes un espíritu valeroso, te tentará con el orgullo.
Si eres temeroso y desconfiado, te va a tentar a ser un desesperado. Si eres flexible, te va a ser inconstante. Si eres rígido, te va a ser obstinado y rebelde. Si tienes un temperamento fuerte, te hará una persona cruel. Si somos sabios, tendrás una piedad insensata. Y así coloca todas sus trampas para tendernos lazo. Satanás sabe cómo dominar. Y Él conoce tu área más débil. Él se echará como una águila a caza su presa para derribarte. Así como un cazador tiene diferentes rifles. Si es un venado es un rifle. Si es un conejo es otro distinto. Y tiene diferentes armas para usarlas. Es diferente el arma para cada persona. Adulto, al joven, tu posición, tu capacidad, tu educación, tu ubicación en la sociedad, tu llamado. Todos somos atacados distintos. Y así fue con Job. Lo estudió. ¿Qué es lo que más ama Job? Mira, dice que hasta ahora por sus hijos y ofrece sacrificio. Ya sé dónde atacar con sus hijos. Cuídate de idolatrar a tus hijos, porque ahí te atacan. Nuestro amor, sobre todas las cosas, debe estar en nuestro Dios. Satanás caminaba en la vida de Job y dijo: te gustan mucho tus camellitos, ¿verdad? Ya sé dónde atacarte. Lo estudió para derribarlo. Y luego pensó: con las 3 hijas blasfemo. Y después dijo: pero ¿para qué las 3? Mejor llevémonos los 10 para no fallar. Pensó en sí: puedo usar los bueyes, puedo usar las asnas, puedo usar los camellos. Y después dijo: ¿qué haré con su esposa? A esa mejor no la mato. Esa le va a dar más problemas viva. Ojo, y no te rías por testimonio. ¿Te imaginas que en tu momento de dificultad se acerque tu esposo y te dice: aún retienes tu integridad? Ya, hombre, maldice a Dios y muérete. ¿No crees que eso era más aguijón a que se muriera? Esta la guardo un ratito. Estudió su presa. Te estudia a ti. Me estudia a mí. Verás si no blasfema. Aunque vaya a la iglesia y lea la Biblia, me lo trago rápido. Satanás atacó la vida de Job. Sin embargo, no tuvo éxito, hermanos. La fuerza de Job radicaba en su Dios, no en su cabello, pues si no lo pudo haber tumbado como Sansón, porque su fuerza provenía de su Dios, hermano. Satanás nos conoce. Tú tienes un hijo y Satanás sabe que lo idolatras y dice: ahí puedo herirlo, y tiene el arco puesto, hermanos, tal vez sobre lo que sea que ames más que a Dios. Satanás no respeta nuestros hábitos, nuestros gozos, nuestras tristezas, nuestras posiciones. Puede convertirse en armas de ataque, hermano. Número 3, y aquí termino. Satanás consideró un hijo de Dios, pero había una consideración mayor que la de Satanás, y es la consideración que Dios tuvo con Job, hermanos. Dios es el grande, eterno y poderoso soberano, hermanos, y puede usar a una Satanás para cumplir su propósito. El diablo es el mayor de todos los tontos. Tiene conocimiento, mas no tiene sabiduría. Todo el tiempo que tentó a Job, Dios sabía lo que iba a pasar, y Dios tenía un plan en la vida de Job. Lo usa como su lacayo para cumplir con su perfecta voluntad.
El Señor había considerado exactamente cuán lejos le llevaría a Satanás al decir: quítale lo que tiene, no va a blasfemar. Y después fue su salud. Sabes, yo no sé cómo era Job, pero si hubiera sido al revés, a lo mejor no hubiera aguantado. Si primero hubiera tenido las armas y hubiera tenido a sus 10 hijos llorando alrededor de él, tal vez hubiera sido un sufrimiento mayor. Dios sabe el orden de las pruebas que nos pone. Y cuando él terminó la primera prueba, era un buen candidato para sufrir la segunda prueba. Dios conoce el orden. Dios lo permitió. Y solamente ponte a pensar esto: cuánta gracia abrazó a Job esos días. Cuánta gracia reposó para que a través de sus labios dijera: bendito sea el nombre de Dios. Y aunque Satanás tenía sus metas y sus perversas maquinaciones, hermano, es un títere de Dios, porque Dios estaba haciendo algo increíble en la vida de Job. Y tú dirás: ya sabemos cómo termina la historia. Vayamos a Job 1:1. ¿Dónde comienza la historia? Sabemos que termina en Job 42, hermanos. Sabemos que Dios le vuelve a dar 10 hijos. ¿Y alguien recuerda lo que se dice de sus hijas? Que fueron las más hermosas de la tierra. Dice la Biblia, hermanos, esto está tan bueno, ya se me fue el tiempo, hermanos. Vamos a seguirle, hermanos. Jehová se acostumbró gradualmente a sus dificultades al decir: Jehová dio y Jehová quitó, y su enemigo murió ese día. Viene la segunda prueba, hermanos, y lo calificó para soportar la segunda. Hermanos, solamente pienso en cuánto Dios abrazó a Job ese día. ¿Cuánto Dios te abraza a ti en tus dificultades, hermano? Para que no blasfemes y para que le seas fiel a Dios, hermanos. Él tienta a un hombre para que maldiga, y Dios dice: yo te llenaré de tanto amor que te voy a bendecir, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Él permite con la tentación la salida y dará la gracia para que permanezcas firme bajo la tentación, hermanos. El Señor, en toda esta historia, en aquella plática que se envolvió en el cielo, consideró cómo santificar a Job mediante esta prueba. Job fue muchísimo mejor cristiano al final que al principio. Al principio, dice la Biblia, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. De la tierra de Uz. Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. Esto ya suena bien. Terminó muchísimo mejor que como comenzó, hermanos. Además, observen, hermanos, cómo Satanás es un lacayo del Todopoderoso. Toda su prosperidad no fue suficiente. Dios amó tanto a Job que tuvo la intención de darle el doble de todo lo que tenía. La intención de Dios siempre es que obre para bien, hermanos. Lo convirtió en un gran hombre, un hombre cuyo nombre resonaría a través de los países, de, hermanos, de los idiomas. El libro más traducido, si alguien conoce una historia de la Biblia, es la historia de Job. Si yo te hubiera preguntado cuando comencé el mensaje, ¿sabes quién es un varón de la tierra de Uz? Me contestarías que es Job. ¿Sabes por qué no? Porque Job ya se le olvidó su título. Él ya no murió como el varón de la tierra de Uz. Murió como un varón de la tierra del mundo. Pregunta: ¿tú has sido confortado por el libro de Job cuando estás en pruebas? Dios lo exaltó de tal manera que le puso todo un libro en la Biblia, para que cuando tu corazón esté roto y cuando yo esté pasando por aflicciones, corra el libro de Job. Y ese día dejó de ser un varón de la tierra de Uz a ser un varón de la tierra del mundo. Que todo cristiano conocería el nombre de Job. A pesar de que él era grande, lo conocían sus vecinos y algunos de la tierra de Uz. Hoy ya no es de la tierra de Uz.
Él es un siervo de Dios en la tierra del mundo que trascendió, hermano, su fidelidad a través de la muerte. Él tal vez murió hace 4000 años y se sigue hablando hoy de aquel varón, pero ya no lo conocemos como el de la tierra de Uz. Lo conocemos como aquel varón de fe, aquel varón de sufrimiento y aquel varón que permaneció fiel a Dios. Aunque Satanás lo labró, hermanos, Dios estaba por encima. Diablo insensato, estaba construyendo el pedestal sobre el cual Dios pondría a su siervo Job para que pueda ser contemplado con admiración a lo largo de los años. Simplemente le puso un podio más alto. Para concluir, las aflicciones de Job, hermanos, la paciencia de Job ha sido una bendición para la iglesia de Dios, hermano. En la semana una persona me llamó y me dijo: pastor, voy a predicar, estoy muy nervioso, deme un pasaje. Y pensé y le dije Romanos 8. Lo primero que se me vino a la mente, creo que es el pasaje de la Biblia que contiene más, para mi gusto, que muchos pasajes. Romanos 8 habla de todo. Y después me mandó otro: es que sigo temeroso, no sé qué predicar. Y dije: Job es un buen libro. Job ayuda. Y aunque alguien me pidió ayuda para aconsejarle algún pasaje, yo mismo me quedé pensando en el pasaje. Y fui yo quien terminó de predicando de Job esta mañana. Porque alguien necesitaba escuchar esta verdad. ¿Cuántos santos han sido consolados en la angustia y paciencia de Job? El enemigo fue atrapado en su propia red. Tiraste la piedra y te pegaste a ti mismo en la nuca. Cavaste un hoyo para Job y tú mismo caíste en él y fuiste enredado por tu propia astucia. Yo creo que no nos queda más, hermanos, que poder encomendarnos completamente a nuestro Dios y serle fiel cuando todo está bien y serle fiel cuando todo está mal. Y cuando todo está mal, yo no lo sé, pero a lo mejor hay una conversación más allá del cielo, que Dios le diga a Satanás: ¿ya consideraste mi siervo? Ponle tu nombre. Y si es que lo hiciera, depende completamente sobre la soberanía de nuestro Dios. Nunca va a permitir más de lo que podamos soportar. Y si lo permite, es con un buen propósito, porque Job terminó siendo un mejor hombre en el capítulo 42 que el que fue en el capítulo 1. Y tú y yo seremos mejores hombres, mujeres de Dios, cuando le seamos fieles. Vamos a ponernos de pie. Si Dios habló a tu vida, el altar está abierto.